Buenas tardes, como decía Natalia, soy Héctor Simoso, ingeniero civil, y vengo a compartir con ustedes un poquito de lo que es Presto 2020. Presto es un software español que empezó con Soft y que luego hace 5 años lo adquirió RIP Spain, y tiene más de 40 años en el mercado, con más de 40.000 usuarios en el mundo entero. Y también es propietario de otra plataforma que se llama iTube. Yo soy ingeniero civil con especialidad en costos, soy gerente general de Presto Caribe, doctorado en la UNFU, y con más de 30 y tantos años de experiencia y 15 años como distribuidor, con 7.500 horas de implementación y de clases, y 5 años ya trabajando con Costi. Vamos a empezar un poquito con Presto. Como todos ustedes saben, Presto se alimenta del BIM. Vamos a hacer rápidamente una pequeña introducción del BIM, aunque quizás muchos de ustedes pues conocen bastante bien la herramienta, pero vamos, para los que no lo conocen, vamos a hacer una breve introducción. Esa gráfica que ven ahí a la izquierda de Patrick McLean es una gráfica que se hizo muy conocida y su primera vez que salió al aire fue en el 2005 en una presentación que él hizo en el AIA, en el American Institute of Architects de Estados Unidos. Y voy a explicar cada una de las líneas. La primera línea es la que dice cómo se comporta un proyecto tradicional. Hay alto tiempo, pues va disminuyendo el costo de afectar el proyecto. Por ejemplo, si al inicio de un proyecto compramos un terreno mal ubicado o con las condiciones no óptimas para el proyecto, pues si la cambiamos de una vez el proyecto, pues no pasa nada, pero si no lo cambiamos, pues va a traer muchas consecuencias de ahí hacia abajo. En la número 2 tenemos que es la curva de cómo indica el costo debido a los cambios que durante una construcción que cada vez es mayor avanza el proyecto. Evidentemente que si hay que corregir algo en el proyecto, mal diseñadas o mal ubicadas o no definidas muy bien y luego hay que cambiarla, pues va a repercutir en un alto índice de pérdida de tiempo y de dinero. Hoy día aquí en República Dominicana y en muchos países latinoamericanos todavía el tiempo no es tan importante como en otros países, pero créanme que el tiempo es algo muchísimo más importante que el dinero. ¿Por qué? Porque es un bien que no tiene, no hay forma de recuperarlo. Cuando pasa un día y ya. Entonces la número 3 es como normalmente los arquitectos hoy día pues diseñan un proyecto y normalmente en la fase de construcción es donde se hace la documentación. Previamente no se hace una planificación, entiéndese como planificación, no un diagrama de Gantt, sino establecer bien cuál es el diseño y en la fase preliminar y en la fase de diseño detallado y luego llevarla a la parte de la construcción. En esa parte de la construcción, en esta curva de la número 3, pues se hace como hoy día, que se hace la construcción con todos los detalles en esa fase. En la número 4 es como propone el BIM, que debe de ser a través de una definición. Mientras más lo definas previamente, pues más aguas abajo, entiéndase en la fase de construcción y demás, y operación, pues ya va a estar todo definido y no va a haber los clásicos problemas de que cuando llegamos a la obra, normalmente los maestros o los jefes de obra o el personal técnico de obra suele decir que los planos normalmente no sirven para nada, que en la obra es que se define todo, porque como los planos llegan esquemáticos, pues entonces en cierto modo es cierto que hay que definir muchas cosas en la obra. En la medida en que utilicemos más el BIM, pues eso va a ir quedando atrás y, como yo digo,
las obras van a dejar de ser maestrizadas. ¿Cómo así? De que no la gobiernen los maestros, sino que los profesionales de nivel de nosotros o de otros niveles con maestría o doctorado o muchos años de experiencia sean los que realmente dominen y gobiernan el proyecto y no el maestro eléctrico, sanitario, el albañil o el varillero, que sean los que definan al propietario o al ingeniero de la obra de qué hay que comprar y qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y etcétera, etcétera. Entonces, viendo la gráfica de la derecha, ahí nos explica un poquito qué pasó en un proyecto muy reconocido que trajo muchos beneficios para el BIM, no solamente para el ferrocarril, sino para todos los proyectos a nivel mundial. De hecho, después de haber terminado ese proyecto, la empresa decidió abrir un instituto que se llama BIM Academy, que es muy, muy reconocido a nivel mundial. ¿Y qué pasó en ese proyecto? Que, tal como dice ahí, pues se fue llevando cada fase totalmente aferrada a las buenas prácticas del BIM. Y desde el principio se empezó a diseñar, a construir, a probar y a operar y a tener un negocio tomando en cuenta a todos los participantes del proyecto. Entiéndase que en ese proyecto entonces se puede dar como experiencia ganada de que se logró entonces que el proyecto fuera más estudiado, mejor económicamente hablando, que se hiciera a tiempo, que fuera más eficiente energéticamente y que fuera mejor controlado hoy día por los usuarios finales, porque participaron en todo el proceso constructivo y de planificación. Por lo tanto, pues nos deja ver de que en la cadena de valor del BIM, desde el promotor hasta la sociedad, pasando por el proyectista, constructor, operador y usuario, todos se benefician, pero quienes más se benefician realmente son el promotor y la sociedad. ¿Por qué? Porque el promotor pues puede escuchar lo que la sociedad necesita realmente y ir cambiando justo a tiempo su producto, de manera que pueda ir viendo cómo van viendo las ventas y cómo va viendo la satisfacción del cliente final y poder ir haciendo cambios en ese mismo sentido. Ahí detrás ven una silueta de un edificio muy emblemático de España que se inició en los años 2009 y terminó alrededor del 2015, donde el propietario era el banco BBVA y los arquitectos eran Gerson y Meuron, donde ellos, a pesar de ser un proyecto de 600 millones de euros, donde constaba con 93 metros de altura el proyecto y tenía 114.000 metros cuadrados de construcción, el banco pues le exigió al contratista de que usara el BIM porque no confiaba de que su proyecto se le iba a entregar tal cual como ellos querían, y así mismo fue. Pues pudieron recibir un proyecto exactamente como ellos lo querían porque se valieron de la herramienta BIM. Y a partir de ahí eso fue un momento de mucha luz para todo Europa y para muchos países donde se vio ese caso de éxito de que se pudo planificar y obtener al final lo que realmente se quería desde un principio. Entonces, érase una vez, como dicen por ahí en BIM, en el año 1982, que se empezó a hablar de lo que hoy conocemos como BIM. En ese momento, BIM era simplemente trabajar en 3 dimensiones. Y ya en esa época teníamos dos programas, uno se llama Archicad, que hoy día todavía existe, y otro que se llama Allplan, que todavía hoy existe. Archicad tiene todavía mucha injerencia aquí en República Dominicana y América Latina, ya existían como tal, como programas para dibujar en 3D. ¿Qué pasa? Esos programas no tuvieron el éxito que se esperaba. ¿Por qué? Porque en ese momento las industrias AEC dibujaban a mano en 2D y en vez de cambiar a dibujar a 3D, pues prefirieron cambiar a dibujar a 2D en AutoCAD o en Archicad porque se le era más fácil
hacer un símil de lo que venían haciendo hace 1200 años atrás, donde se dibujaba todo a mano. Entonces lo que pasó fue que simplemente cambiaron de dibujar a mano a dibujar en digital. Pero se estimaba en los años 82 que a más tardar en el 87, 88 como mucho, o 1990, pues la industria iba a cambiar a 3D, pero no fue así. ¿Por qué? Porque normalmente nos resistimos a los cambios. Hoy día la cosa ha ido cambiando un poquito. Como les decía, ahí ven los software que en ese momento trabajaban con la digitalización de esos planos a mano, y Presto desde su inicio pues siempre interactuó con cada uno de ellos a través de un formato estándar en los programas de España. Ustedes ven arriba izquierda, que es un presupuesto intentado tipo árbol. Diariamente, el blog resumido por capítulos. Ya veo que hay fases, 1, 2, 3, 4, 5, esos son de presupuesto, en este caso de los espacios, pero también pudiera tener ahí una visualización del presupuesto, tanto en cantidad como en porcentaje, o en montos, o por líneas de medición del proyecto, asimismo un poquito y un poquito hacia abajo, debajo del diagrama de Gantt, vemos las líneas. Hola, tenos un minutico por favor, que hay como fallas técnicas, vamos a solucionarlas. Atrás. Esta es la interfase, como les decía, de Presto hoy día, actualmente. Si se dan cuenta, se parece mucho a todos los software de Microsoft Office, donde no se ve la presentación. Vamos a compartirla de nuevo. Ya se ve la pantalla. Está cargando. Ahora sí se ve. Ok. Vuelvo y repito. Aquí está la pantalla donde está la interfase hoy día de lo que es Presto 2020. Si se dan cuenta, es una pantalla que es muy similar a lo que vemos en Microsoft Office. No es coincidencia, es a propósito. Del lado izquierdo tenemos una estructura de presupuesto tipo árbol, donde a la derecha también, en amarillo, puedo ver diferentes fases o etapas, en este caso vemos 5 etapas, de los espacios. También pudiera tener ahí en esas etapas todo por meses, en cantidad, en porcentaje o en líneas de medición de cada una de las estructuras de precios, de ventas, de costo, de ubicación, de planificación o real. A la derecha, arriba, vemos un poquito del diagrama de Gantt, de ese mismo presupuesto, y debajo vemos las líneas de balance o diagrama de espacio-tiempo, que son muy populares en este momento.
vamos a hablar un poquito de Presto, cómo trabaja. Presto no es una ERP, pero sí es un software que trabaja por módulos, donde el módulo principal es el módulo de presupuesto, donde ahí puedo registrar cantidad, unidad, descripción, precio y total y subtotal general. Donde ahí también puedo tener bases de datos prehechas para poder auxiliarme de hacer un presupuesto mucho más rápido, simplemente arrastrando la información del presupuesto base. Y también ahí puedo trabajar las líneas de mediciones para justificar cada volumetría. Luego, esa volumetría la puedo registrar como tradicionalmente ustedes, me imagino, hoy día la hacen a través de abrir el plano, ya sea por Archicad o por AutoCAD o el programa que usen, hacer las mediciones y digitar en Presto la información. Entonces, o también lo podemos usar la herramienta de Costit y de DWG. Costit lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Personalizar informes, que me permite hacer, sacar la información de todo lo que está en Presto, no importa cómo haya sido entrada, me habilita la capacidad de poderla sacar de cualquier forma, en cualquier filtro, en cualquier detallamiento, como sea necesario. La gestión de proyecto o certificación o estimado o avance real a precio de venta, como se hace de cada proyecto, se gestiona aquí donde dice gestión de proyecto, y ahí también pues puedo ver cantidad, línea de medición, porcentaje o monto total de cada una de las actividades. Luego paso a la planificación, donde ahí me permite ese módulo trabajar con la planificación económica y temporal, me permite interactuar con Microsoft Project, ya sea Presto Microsoft Project o Microsoft Project Presto. También a través del módulo de presupuesto me permite interactuar también con otros programas de planificación. Y en ese módulo de planificación, pues puedo hacer el diagrama de Gantt y, como les decía, la línea de balance o barra de espacio-tiempo. En compra y contratación, pues me permite hacer la gestión y la contratación de materiales, mano de obra, maquinaria, servicios o subcontratos totales o parciales de la obra, donde yo puedo generar contratos y puedo gestionar esos contratos también de suministro de actividades con materiales o sin materiales, a todo costo o solamente mano de obra. Y generar también las órdenes de compra. Y luego en facturación y control me permite trabajar con los conduces o entradas y las facturas. Ahí también puedo hacer un balance de almacén, de entrada y salida, y cargar costos reales a la estructura del presupuesto. Y no menos importante, por último, trabajar con el método del valor ganado, curva S, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que Presto interactúa con Revit y BIM 360. ¿Por qué? Porque esos programas me permiten desarrollar un API y poder entrar a ellos y poder interactuar esa volumetría que ya tenemos modelada en Revit con Presto. Pero ¿qué pasa? No necesariamente es la única forma de yo entrar la información. Yo también, como ven aquí, a través de no le apoyaremos. Hasta aquí hemos llegado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el Ejecutivo pretende transitar hacia la nueva normalidad con un estado de alarma. Puedo a través de Costit 360 traer formatos de IFC, de WG, Civil 3D, Navisworks y otros programas que si están dentro de Costit 360 lo puedo traer a Costit y Revit y por ende a Presto. Si tengo un formato IFC lo puedo llevar también a través de Revit, puedo migrar desde IFC a Revit y de Revit entonces llevarlo por Costit y llevarlo a Presto. Y así como ven ustedes ahí también, ese Navisworks o inclusive el Civil 3D se puede llevar, si no está en una nube como Costit 360, también Civil 3D y Navisworks se pueden llevar a Revit y de Revit los puedo llevar entonces a través de Costit a Presto. ¿Cómo puedo interactuar con ese modelo en 5D? Fácilmente.
simplemente, como les decía, con ese plugin que Presto le pone a Revit, que se llama Costi, puedo interactuar. Y si se dan cuenta ahí, esa selección de ese muro azul que está ahí seleccionado, son esas dos líneas de medición que ustedes ven a la derecha abajo, que son parte de la partida fábrica de Tabicón, fábrica más Tabicón. Y la ventaja de Presto es que no solamente me trae esa volumetría, sino que esa volumetría que yo traigo del modelo me permite reutilizar esa volumetría y generar volumetrías que no están modeladas, como por ejemplo los famosos cantos y mochetas, que se sacan en Presto a través de los huecos de puerta y ventana, que yo simplemente le aplico una fórmula y me puede redefinir cuántos serían los metros lineales de canto y mocheta de esos huecos de puerta y ventana, sin tener que modelarla. Si las quieren modelar, pues no hay ningún problema. Pero si no quieren modelarlas, pues pudieran tener también esa volumetría. Como les decía, Presto me permite trabajar ya sea desde Revit o desde Costi 360, desde BIM 360, aplicando entonces el Costi 360 y el Costi normal, donde ustedes pueden utilizar esa información. Si se dan cuenta, no solamente me enseña el modelo, sino que en Costi 360 me hace como muchos programas que ustedes probablemente conocen de operar IFC, me desagrega por niveles el modelo. Vamos a entrar un poquito más en materia. Presto, como les decía, a través de Costi, me permite tener una vida paralela con Revit, a través de la similitud de los nombres de Revit y Presto, categoría, familia, tipo, y equivalen a capítulos, subcapítulos y unidades de obra, y otros elementos que ustedes pueden ver ahí también. No solamente eso, sino que también Presto me trae toda la información que esté en el modelo, entiéndase, todos los valores de concepto, todos los valores de mediciones, cualquier parámetro, cualquier cosa que esté en el modelo, Presto automáticamente, si está en el modelo, me lo trae a la volumetría. Entonces, el próximo paso sería, luego que yo tengo esa volumetría, que es a partir de esa geometría que se modeló, si yo le doy un clic con el plugin de Revit, que se llama Costi, ¿verdad? Le doy un clic, él automáticamente me va a generar lo que ustedes ven ahí abajo como dice presupuesto. Pero ¿qué pasa? Si hacemos lo que yo les decía ahorita, de tener una base de datos estandarizada o no, con una codificación propia o cualquier formato estándar de los que ya conocemos a nivel mundial o zonal, pudiéramos tener una base de precios y a ley de otro clic poder cuantificar económicamente y definir los APU dentro de ese presupuesto que está ahí debajo. O sea, vuelvo y repito, un clic paso de la geometría del modelo al presupuesto y otro clic paso de esa volumetría sin precios a una volumetría con precios y con su análisis de precios unitarios incluido. Vamos a ver aquí un ejemplo un poquito de cómo puedo seleccionar, localizar y colorear en Presto. Miren cómo yo selecciono todo, le digo colorear en Revit y automáticamente el modelo me lo colorea según ese presupuesto. Pero no solamente lo puedo colorear a través del presupuesto, sino también a través de las mediciones, a través de la planificación, a través de los espacios por niveles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo puedo, miren ahí estoy recoloreando por estados. Y así por el estilo. Presto me permite recolorear. ¿Por qué colorear? Porque me ayuda a identificar mucho más rápido toda la información. Y no solamente colorear, sino también puedo localizar uno con otro. Ya sea de Presto a Revit o de Revit a Presto. Vamos a hablar un poquito de cómo es ese proceso, de cómo pasar la información de Revit a Presto. Cuando yo le doy a Revit, le doy a Costi dentro de Revit, que quiero sacar la información, él me muestra una ventana como esta que está aquí y toma en cuenta todas las necesidades del usuario. Si se dan cuenta, hay un listado bastante grande de todas las cosas que puedo traer desde el modelo hacia Presto, incluyendo archivos que tengan archivos enlazados.
¿Cómo así? O sea, yo puedo tener un modelo de la parte arquitectónica, un modelo de la parte estructural, un modelo del eléctrico, del sanitario, del mecánico, y un modelo donde esté todo linkeado en un solo modelo. De manera que no importa cómo esté el modelo, yo puedo hacerlo parcialmente, cada una de esas volumetrías, o lo puedo hacer desde el que está todo junto, enlazado con un link. Esa es la gran ventaja de Presto, ya que hay proyectos que involucran 100, 200, 500, hasta 1000 modelos de un solo proyecto. Y de esa manera, pues él me puede linkear todo, modelo por modelo, en un archivo de Presto, o en un único modelo, llevarlo todo a Presto. O esos archivos de Presto que hice parcialmente, convertirlo en un gran solo proyecto en Presto. Pero no solamente eso, Presto también me permite duplicar cada una de esas categorías que ustedes estaban viendo aquí detrás, donde dice categoría. Otra cosa, aquí en esta volumetría, en este listado que ustedes estaban viendo ahí, él por default sabe qué unidad de medida necesito en cada una de esas líneas, ¿verdad que sí? Porque normalmente sabemos que la pintura se mide por metros cuadrados, que los muros se miden por metros cuadrados, si son de block, pero hay un problema, que si esos muros en vez de block son de hormigón, pues ya no se miden por metros cuadrados, normalmente se miden por metros cúbicos. Y en este ejemplo que vamos a ver aquí, si yo tengo una columna o un pilar que estoy midiéndolo por metros cúbicos, pero quiero saber, estructuralmente hablando, cuántos kilogramos lleva ese mismo elemento y cuántos metros lineales de encofrado de esa columna circular no necesito modelar esas tres cosas por separado. Yo con un único modelo del elemento, en este caso de ese pilar estructural, yo puedo darle a duplicar donde dice categoría y establecer esos códigos, como dice ahí, del código, de la unidad, del resumen, del precio, de la fecha, del tipo, o simplemente un código y especificar en qué unidad de medida lo quiero. Inclusive, en el caso del acero, yo pudiera tener una cuantía ya sacada por mi parte en Excel, o el estructuralista haberme dado las cuantías de cada elemento según el programa de cálculo estructural y saber esa cuantía y establecer una fórmula ahí mismo para saber cuántos kilos o cuántos quintales o cuántas toneladas de acero necesito por cada metro cúbico de cada uno de los elementos que están modelados, y de manera que a ley de un clic, cuando yo saque toda esa volumetría a Presto, me va a salir ya con cuántos quintales totales tengo. Entonces, pero no solamente eso, sino yo también pudiera tener otra nivel de especialización o de expresión para cada línea de esos tipos que ustedes están viendo ahí, de manera que yo pueda poner todavía más especificaciones y más restricciones para yo poder separar un elemento de otro sin tener que modelarlo de nuevo. Si se dan cuenta, aquí a la derecha tenemos 5 pilares o 5 columnas, que son esas que está mostrando ahí que yo modelé. Cada vez que yo voy dando un clic izquierdo a cada una de esas categorías por tipo, él me va enseñando los elementos que están incluidos ahí. Entonces, luego de que yo tengo esa volumetría en Presto, viene con una codificación, el clásico dolor de cabeza, viene con una codificación que normalmente es la que trae Revit, que es un estándar. Normalmente viene por Omniclass o por Uniclass o por Uniformat o por un Master Format o por un ISO cualquiera. Pero ¿qué pasa? Normalmente lo que se estipula y se recomienda es que aquí donde dice código, ese es el código de montaje, yo pueda reescribir mi código de montaje de manera que yo pueda recodificar cada uno de esos elementos, cada uno de esos tipos, para que cuando pase aquí al presupuesto ya venga con la codificación correcta. En el caso de que no sea así, yo también puedo tener un equivalente entre uno y otro, de manera que yo pueda, tal como dice, como vamos a ver ahora, yo pueda reestructurar, reclasificar y reorganizar ese presupuesto por la codificación que yo quiera. Simplemente equivale, tengo que decirle a Presto, a Revit, que equivale cada código mío personal a cada uno de los códigos
del estándar que estoy utilizando. Y luego de eso, simplemente miren cómo Presto puedo reestructurar ese presupuesto por la codificación que yo quiera. Simplemente basta saber a cuál otra quiero reestructurar y ya. En este caso voy a abrir el código 2. ¿Para qué? Para que me permita tener doble codificación y poder entonces reestructurar el presupuesto por el código 2. Aquí vemos y le digo, por capítulo y partida, por el código 2, reestructúrame ese presupuesto. Miren ahí cómo hace una corrida y me cambia automáticamente el presupuesto ya con el código 2. Pero obviamente esos códigos no los borra, siempre los guarda ahí. Siempre puedo volver a mi configuración inicial. También lo puedo codificar por otra base de datos estandarizada. En este caso, este ejemplo que vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en vez de por la codificación actual, por la codificación de centro, que es una codificación de España, que se llama así, una base de datos. Ahí está codificada por la base de datos centro. Y así por el estilo, yo pudiera recodificar ese presupuesto con tantos códigos como yo quisiera. Pero vuelvo y repito, puedo tenerlo codificado con cualquier estándar de esos que están ahí o con cualquier codificación mía personal que yo tenga. Simplemente basta decirle cuál es el equivalente entre uno y otro y él automáticamente de ahí en adelante pues sabe los equivalentes entre los otros estándares. Hablando un poquito de ese ecosistema, ahí les dejo unas referencias de sitios donde pueden encontrar codificaciones estándares muy similares y muy a línea con todo lo que estamos hablando, con formatos BC3 y con inclusive algunas de esas bases con elementos ya BIM, para que cuando se usen en el modelo automáticamente quedan codificadas y me dan mi APU o mi análisis de precio unitario en el presupuesto. Hablando de estandarizaciones, quería mencionar que es muy importante. Sé que en muchos de nuestros países no se suele trabajar estandarizado, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que trabajamos estandarizados, pues todos los trabajos pues sirven más fácil para poder compartir entre unos y otros. Y esta es la última norma que se ha implementado en la industria de la construcción, que ya los niveles de detalle, como LOD, como se conocían, ya pasan hoy día como a tener un segundo plano. Ya lo más importante, según la nueva norma ISO 19650, en el apartado 11.2, como dice ahí, habla de un nuevo concepto que se llama nivel de información necesaria. ¿Por qué? Porque yo no necesariamente necesito tener un modelo completo, LOD 300, LOD 400, LOD 200. Yo lo que necesito tener mi nivel de detalle requerido en cada área donde yo voy trabajando. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un techo que yo lo voy a subcontratar por metros cuadrados, no me es de ninguna utilidad tener ese techo modelado con todas las vigas de madera, todos los travesaños, todos los tornillos, todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo voy a subcontratar ese trabajo a todo costo por metro cuadrado, entonces no me hace falta esa información. Todo lo contrario, va a cargar el modelo y va a convertir el modelo en un modelo bastante pesado. Y hoy día sabemos que las computadoras necesitan mucho de tratar de aligerar los modelos porque la verdad que son muy pesados, normalmente suelen ser. Vamos ahora a hablar de la bidireccionalidad de Presto y Revit. Aquí vamos a empezar con este ejemplito que está aquí. Miren cómo ese muro que está coloreado de azul, voy a ir a, eso es Revit, y del lado izquierdo tengo Presto. Del lado de derecho voy a ir a editar tipo de ese muro. Miren que no tiene ni nota clave ni código de montaje, ¿verdad que sí? Le doy a cancelar. Luego me voy a Presto y miren que tengo una columna que se llama código de montaje y otra que se llama nota clave. En la columna de nota clave voy a escribir muro lateral este y luego la voy a pasar a Presto, a Revit, perdón. Si se dan cuenta, voy de nuevo a editar tipo y ahí en nota clave sí tengo muro lateral este. ¿Qué pasa?
Ahora voy a escribir, en vez de este, le voy a poner norte y voy a volver a actualizar la información para que ustedes vean. No solamente viene de Presto a Revit, sino que de Revit voy a actualizar esa información para que en vez de decir este, ahora diga norte. Ahí lo actualizo. Y miren cómo dice ahora muro lateral norte. ¿Qué me significa eso? Que yo puedo pasar información de Presto a Revit o de Revit a Presto, de manera que ya el proceso de recodificación o de pasar cualquier información de un sitio para otro, pues se hace muchísimo más fácil. Porque en Revit no es que no se pueda, se puede hacer tablas, se puede hacer un montón de cosas, pero a través de Revit es un poquito más pesadito. A través de Presto es un poco más ligero el proceso. Vamos ahora a ver el concepto de Big Data. Presto es un Big Data. ¿Qué es un Big Data? Es una cantidad de información que Presto maneja a través de cada uno de los elementos que hemos sacado del Revit, donde hay un montón de parámetros, de valores, de precios, de esto, de lo otro. Y a través de esa información, utilizando Microsoft Power BI y a través de SQL, puedo sacar esa información y como ustedes ven ahí, puedo llegar a hacer tablas o dashboard, como más se conoce, de los programas ya tipo RP, donde tienen tablas de resultados con diferentes datos, donde miren ahí como yo pudiera inclusive tener historial gráficamente de todo lo que está pasando en la obra, ya sea del presupuesto, de la adjudicación, del avance real, del modelo, de los capítulos, de las partidas, de todo. De manera que yo puedo parametrizar todo eso y convertir toda esa información en digital y poder, gerencialmente hablando, tener mayores resultados y mayor eficiencia para tomar decisiones en el día a día, no al final del proyecto, sino en el día a día. Vamos aquí a ver, como dicen por ahí, cómo baila el elefante y vamos a coger este modelo que probablemente muchos de ustedes lo conocen, que usa Revit. Miren cómo voy a hacer el famoso 4D. Él me está planificando toda la planificación que yo puse en Presto. Mire cómo me la va mostrando. Y mientras me la va mostrando día a día, yo puedo ir moviendo ese modelo, acercándolo, alejándolo y trabajando con él. Parcialmente lo pudiera ir filtrando inclusive, de manera que puedo interactuar con ese modelo como yo quiera. Y saber en cualquier momento, por ejemplo, decirle, muéstrame solamente lo que al día de hoy debió haber estado hecho. Y él me modela solamente lo que debió haber estado hecho. O muéstrame qué debía haber hecho en la publicación 3, o en la publicación 4, o en la 5, en la planificación 5. Él me lo da. De manera que visualmente voy a poder tener un contacto eternamente con el proyecto vía el modelo. Cosa de que si estoy en la obra, Presto también me permite instalarse en una nube o lo puedo tener también remotamente a través de una computadora con Microsoft o cualquier Android o iOS también en una obra. Simplemente basta tenerlo en una nube y a través de eso podemos interactuar con él. Entonces, si tengo la planificación, tal cual como dice ahí, como les comentaba ahorita, pues yo voy a saber mes por mes, en el mes 1, lo que está en rojo, en mes 2, el rojo más el anaranjado y así por el estilo, cada uno de los meses, las actividades que me tocaría ejecutar según planificación. Y también lo pudiera aislar uno por uno, mes por mes. ¿Por qué? Porque Presto me permite utilizar el Syncro, el Project o el Revit o Navisworks o cualquiera de los programas que se usan para manejar el modelo, inclusive el BIM 360 también me permite mostrarle esa planificación en ese modelo. Cosa de que yo pueda ver la unidad de obra más la tarea convertida en una actividad y verla en el modelo. También, si tengo el modelo y tengo mi presupuesto y tengo la planificación, también Presto me deja ver la certificación o estimado o avance de obra real. Y no solamente eso, sino que me compara la ejecución real versus lo planificado y me pone en rojo lo que está atrasado, en verde lo que está adelantado y en gris lo que está a tiempo. Por lo tanto,
me permite establecer en obra, estando en la obra, cómo voy trabajando. Y vuelvo y repito, el Presto necesita un Revit, no necesariamente pago, pudiera ser un Revit visualizador gratuito. O una versión educacional o una licencia paga. Puedo estimar o certificar tanto en el modelo como en Presto y poder registrar el avance en cada momento del proyecto. Hasta aquí ha sido la presentación. Espero que les haya gustado mucho. Ahora vamos a pasar a las preguntas, que me imagino que hay bastantes preguntas. Y a eso vamos ahora. Bueno, quienes tengan preguntas pueden escribirlas por el chat y las vamos leyendo para resolverlas. Bueno, nos pregunta Gustavo que si nosotros hacemos cursos de Presto. Sí, efectivamente, claro, con apoyo también de Héctor Simó hacemos cursos virtuales de Presto en este momento, pues aquí en Colombia y en distintas partes de América Latina. Si quieres más información, me puedes, por ejemplo, escribir por interno tus datos y te pasamos esa información. Nos preguntan también si en el momento de ser bidireccional cambias geometrías. No entiendo la pregunta. En el momento de ser bidireccional, me imagino que se refiere como a Costit, pues con Revit se cambian geometrías. Como que creo que entiendo que si cambias algo, digamos, en Presto. Porque yo puedo hacer cambios en el modelo a través de Presto o viceversa. O sea, ustedes lo vieron ahí, que yo puedo pasar a hacer cambios en Presto o registrar variables nuevas o lo que sea y pasarlo a Revit o desde Revit a Presto. Por ejemplo, yo tengo una ventana que estoy viendo en Presto que tiene una altura de 3 metros y yo quiero cambiar esa altura a 2 metros. Yo puedo en Presto decirle que la altura nueva es 2 metros y actualizar esa información en el modelo. Claro, el punto está en que él la va a ajustar como él entienda, no necesariamente como quizás quisiéramos, porque por ejemplo, ¿cómo la va a actualizar? ¿La va a actualizar desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, cambiando la altura? ¿Me entiendes? En ese caso, pues lo ideal sería que se cambiara en Revit para poder ajustar bien. Pero por ejemplo, en el caso de que quisiera quitar una puerta o una ventana, o quitar un elemento, pues no pasa nada, yo lo puedo quitar desde Presto al modelo. Pero lo ideal es que no lo hagamos, sino que simplemente se modifique el modelo y quede un cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelvo y envío la información de la volumetría desde Revit hacia Presto, no me lo envía. Yo tengo dos formas de hacerlo, o enviarlo todo desde cero, nuevo, o simplemente enviar los cambios. Y de esa manera me parece que es mejor. ¿Por qué? Porque yo voy a poder tener la volumetría inicial y luego voy a saber lo nuevo que vino. Y me va a salir entonces un negativo con los huecos de puerta y ventana que eliminé y un adicional positivo con los elementos que adicioné. O sea, me queda la trazabilidad de cómo era el modelo antes y cómo es el modelo hoy día. Esa es la importancia. Perfecto, doctor, muchas gracias. José Eduardo nos pregunta, bueno, nos dice, entiendo que el programa duplica las actividades, por ejemplo, en un muro que tenga pañete más estuco, en la programación 4D se puede ver por partes estos procesos, teniendo en cuenta que al modelarlo es un solo conjunto de varias capas. No, mira, hay muchas formas de hacerlo. Por lo tanto, cada maestro tiene su librito. A mí me gusta más utilizar, no sé si conocen en Revit, la función de rooms o habitaciones, que es algo que no necesariamente tienes que modelar, pero sí el modelo se entera de cuál es la terminación del piso, del techo, de las paredes, etc. Y eso lo pudiera convertir
en Presto en volumetría, y esa volumetría la puedo pasar entonces a la planificación y planificarlo. O sea, no necesariamente tengo que modelarlo. Si quieres lo puedes modelar también, no pasa nada. Lo puedo modelar por partes. No sé si conoces esa funcionalidad de Revit. Lo puedes modelar por partes o lo puedes modelar como mucha gente hace, que simplemente hace otro muro de nuevo encima para determinar el revestimiento. O lo pudieras hacer inclusive por la funcionalidad paint, o sea, pintura. Y por ahí calculo un área. ¿Me entiendes? Hay muchas formas de hacerlo, pero créeme que no hay ningún problema. Cualquiera de las formas que elijas, pues se puede llegar a buen término y planificar por separado cada actividad que tú tengas en el modelo para que tú 4D te muestre el estatus real de tu obra en cada momento. Gracias, Héctor. Nos dicen, hoy se habla de Agile Management o gestión ágil. ¿Cómo se puede potenciar con el uso de esta herramienta? ¿Que hoy se habla de? De Agile Management, como de gestión ágil de proyectos, supongo. Que ¿cómo se puede potenciar con el uso de estas herramientas? ¿De gestionar qué? No entendí. ¿De gestionar? Gestión ágil. Sí, o sea, te refieres a que puedas trabajar con esa información con software y ese tipo de cosas, tipo CRM, para estar en obra sabiendo y controlando cada detalle del proyecto. Claro que sí, lo puedes hacer por BIM 360 o lo puedes hacer con cualquier otra funcionalidad. Como Presto permite desarrollar un API, si el otro programa también permite desarrollar un API, pues podemos ponerlo a interactuar y a trabajar en conjunto, aunque no originalmente de fábrica no fuera así. De hecho, Presto puede interactuar con el BIM 360 por esa facilidad que tiene de poder hacer un API y poder empezar a hablar como los famosos programas de los celulares hoy día. Todo es programable. Todo lo que quieres hacer es programable. Y toda la información que necesites sacar de las tablas de Presto, no importa dónde esté, si sabes dónde está, en qué tabla está, y cómo quieres sacarlo, con qué formato, con qué variables, lo puedes sacar y entrar en cualquier CRM, cualquier programa tipo para hacer dashboard, para trabajar con ¿cómo se llama? Con el pool planning, con el LPS, con lo que quieras, con programas que manejan ya más puntualmente la parte de la gestión de los RFI, con Transmittal, en fin, cualquier funcionalidad que quieras agregar a Presto, lo puedes hacer a través de SQL y a través de Power BI o a través de un API que puedas desarrollar. Gracias. Nos preguntan los costos del programa. Realmente Presto es modular, es decir, que tiene distintos módulos enfocados en distintas partes del proceso BIM y del proceso de construcción en general, ¿cierto? No sé si, Héctor, nos quieres contar un poquito como qué módulos existen, y ya el tema de costos realmente tendríamos que evaluar caso a caso para definir cuál sería como esa solución a la medida de cada empresa o de cada persona. ¿Siguen viendo mi pantalla, cierto? Sí, correcto. Me estoy devolviendo. Mírenlo ahí. Cada cuadrito es un módulo. Otra cosa, Presto tiene la ventaja que hoy día mucho software no solamente se vende, sino que también se alquila. Desde un mes en adelante pueden alquilar cualquier módulo, donde el módulo principal y que sin ese no existe nada es el módulo de presupuesto y mediciones. Luego, los demás son opcionales y lo pueden agregar y alquilar desde un mes hasta lo que quieran. Pero claro, después de año y medio, les soy sincero, el que alquile por más de año y medio, pues ya está pagando el costo total
del módulo que tenga alquilado. Por lo tanto, lo ideal es que alquilen por 1 año y medio o menos. Si van a alquilar más de año y medio, pues vale la pena ya tomar en cuenta para la compra. Cada uno de esos módulos me permite trabajar concurrentemente. ¿Cómo así? Que yo puedo trabajar monousuario o multiusuario. Si trabajo monousuario, yo como único usuario de esa licencia, puedo trabajar yo solo. Pero aunque sea monousuario, no significa que yo soy el único que puede trabajar en ella. Como se activa por internet, yo puedo estar trabajando ahora mismo y dejar de trabajar, y a los 2 segundos otra persona en China coger esa misma licencia, usuario y clave, y activarla y empezar a trabajar. Por lo tanto, yo puedo tener una licencia hasta en 1 millón de computadoras instaladas, y ¿quién va a trabajar en esa computadora? El que entre primero. Y para trabajar el próximo tiene que salir el anterior. Por internet, él registra quién entró y quién salió. Por lo tanto, si yo quiero entrar a esa licencia y alguien lo está usando, pues no me va a dejar usar hasta que la otra persona no salga. En el caso de multiusuario, puedo instalarlo en una computadora física, en una computadora virtual o en una nube, como les decía, y entonces establecer una red local o virtual de manera que yo pueda simultáneamente trabajar en el mismo archivo con otras personas que estén en la misma red. Por lo tanto, yo voy a poder concurrentemente tener una red de módulos y una red de usuarios que puedan interactuar con esos módulos para poder trabajar en un mismo archivo o en archivos diferentes, de manera que yo pueda tener cubierto tanto el grupo de personas que trabajan en oficina como los que trabajan en obra bajo una misma licencia, y aprovechar lo más posible esos módulos sin tener que comprar un módulo por cada usuario de cada funcionalidad. ¿Queda aclarado o hay algo más que necesiten que le aclaren al respecto? Bueno, por ahora creo que está bien. Igual quiero que sepan que la próxima semana, a esta misma hora, vamos a darle continuidad a este tema. O sea, hay mucha más información acerca de Presto que queremos mostrarles. Entonces, para que se conecten también ahí. Sí. Bueno, nos hacen otra pregunta, que si se pueden detectar interferencias como en Navisworks. No, eso no es una funcionalidad de Presto, porque recuerden que Presto se vale de Revit o de Navisworks o de BIM 360 para hacer esa funcionalidad. O sea, Presto simplemente linkea con la información, pero simplemente para usar esos programas como visualizador del modelo. Presto no visualiza el modelo. Vuelvo y repito, se vale de Navisworks, se vale de Revit, se vale de un IFC o de BIM 360 o de cualquier otro programa para visualizar el modelo. Abundando un poquito sobre lo que Natalia decía ahorita, las próximas 2 semanas vamos a abarcar la semana que viene el tema más ampliado de lo que es el 5D, o sea, entiéndase el presupuesto, y la semana siguiente vamos a trabajar con el 4D y el 6/3/4, como vimos ahí, o sea, la parte de como Presto le llama, el costed. Vamos a trabajar en la semana que viene, que es el 5D. Y en la próxima semana vamos a trabajar con el builded y el planted y el builded. O sea, la planificación y la ejecución. Muchas gracias, Héctor. Nos pregunta Andrés cómo egresa la información para trabajar con el ERP Windows Dynamics GP, que si podríamos ver un ejemplo. Ahora mismo no. Pero coordínalo con él, Natalia. Sí, Andrés, podemos programar si quieres una demostración para revisar como ese tema. Igual los que estén interesados también me pueden escribir aquí internamente, dejarme su correo y su número y ya. Les adelanto que no es algo que está desarrollado ya, sino que es algo que hay que desarrollar, ya sea ustedes mismos o ustedes lo subcontraten a nosotros, entiéndase IAC o a RIP Spain, porque no es algo que está ya
desarrollado que puedes comprar y plugin y ya, ¿me entiendes? Es algo que se desarrolla a medida. ¿Por qué? Porque cada empresa, cada usuario tiene sus particularidades de cuáles cosas quiere integrar entre un software y otro. Por lo tanto, por eso no es una solución estandarizada. ¿Lo guardas? Hazte las manos. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Los APU en Presto son personalizables y adaptables a la estructura de costos de Colombia? ¿Se puede adaptar los APUs con criterios de cálculo de cualquier país? Claro que sí. Por eso les decía, miren ahí, si se dan cuenta, yo tengo aquí capítulos y partidas. Bueno, no se ve hasta el nivel de detalle de APU, pero claro que sí, que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Presto puede trabajar tan vertical o tan horizontal la estructura del presupuesto como tú quieras y puede agregar capítulos y subcapítulos, partidas y subpartidas, análisis de precios unitarios dentro de análisis de precios unitarios, tantos niveles como hasta 25 subniveles por cada tipo de insumo o cada tipo de conceptos de APU o de capítulo o de partida que quieras. O sea, es totalmente personalizable. De hecho, tenemos ya una primera base de precios unitarios que ¿Alguna otra pregunta? Sí. Nos preguntan, perdón, ya. ¿A través de qué plataforma puedo enlazar Microsoft Project con Presto? No te escuché, repíteme de nuevo, por favor. ¿A través de qué plataforma puedo enlazar Microsoft Project con Presto? Sí, eso sí es directo. Simplemente archivo, importar y lo traigo de Project a Presto. Y desde Presto a Project simplemente exportar, formato Project y ya. También lo puedo hacer con Primavera. Presto Primavera, Primavera Presto. Eso sí ya está integrado dentro del software. La ventaja de exportar o importar a través de Presto es que si yo importo un proyecto desde Project a Presto, puedo linkearlo con el presupuesto y por lo tanto con los APU y por lo tanto tengo un desagregado de insumos según la planificación. Puedo preguntarle ya después de eso a Presto qué insumos necesito para un día en específico o tal día específico, tal día específico qué insumos necesito o un insumo, cuáles días son los días que se necesitan, ¿me entiendes? O sea, queda linkeado. Al igual que si migro de Presto a Project, llega a Project con todos los recursos ya definidos, de manera que la gestión en Project sería muchísimo más eficiente, porque no es que no se puedan hacer los recursos y definir los recursos en Project, pero todos sabemos que es muchísimo más complicadito hacerlo en Project y montar todos esos recursos y establecer todos esos linkeos en base a Microsoft Project. Otra cosa es que Microsoft Project hoy día no tiene forma de cómo trabajar con la criticidad de los elementos, ni tampoco trabaja con la línea de balance o espacio-tiempo, que Presto sí ya lo trabaja. Listo. Quiero contarles algo antes de seguir con la próxima pregunta. Tenemos un diplomado BIM en Ingeniería Asistida por Computador. Va a estar súper chévere. Tiene como 15 módulos súper interesantes de distintas partes del proceso BIM. O sea, es un abordaje muy, muy estratégico y hablamos acerca de temas de presupuestos, hablamos de
trabajo colaborativo, de gestión documental, de seguimiento en obra. Hablamos como de todas esas partes que componen el proceso BIM para que realmente sea exitoso. Y uno de estos módulos, de hecho, es dictado por Héctor Simó, es acerca de presupuestos y mediciones, por supuesto, toda la parte 5D pues, de un proyecto BIM. Entonces, los invitamos pues, a quienes estén interesados, tenemos la información pues, disponible para ustedes. Inicia el 2 de junio. Bueno, la próxima pregunta dice, hola Héctor, ¿desde cuál versión de Presto puedo usar la plataforma de Revit para modelar mi proyecto? Bueno, Presto está linkeando con Revit desde hace 8 años ya. Ese plugin de Costit existe en Presto hace 8 años. Desde hace 8 años pudiéramos generar ese módulo, ese plugin para instalar en Revit. Claro, es un módulo tal como ven aquí en el flujo de información, es un módulo que se paga aparte. O sea, cada cuadrito de esos que ven ustedes ahí con un color diferente, pues tiene un costo por separado. Listo. Dice, buenas tardes, sé que existe un Presto asociado a BIM 360 Document. ¿Qué prestaciones tiene este? ¿Me permite usar todas las funciones que nos mostraste ahora? Claro que sí, vuelvo y repito, no es un Presto nuevo, es el mismo Presto. Es el mismo Presto que ustedes están viendo ahí, que permite, ¿dónde está? Es el mismo Presto que ustedes ven ahí, que simplemente se interactúa con, wow, ¿dónde está? Es el mismo Presto. Lo único que para interactuar con BIM 360 se necesita Presto, se necesita Costit y Costit 360. ¿Para qué? Para poder interactuar con todo lo que esté en BIM 360. Perfecto. A los que me están escribiendo de forma privada sobre el diplomado, por fin déjenme el correo, yo les envío el brochura ahí, listo. Bueno, nos preguntan si Presto funciona igual con Archicad como con Revit o si es necesario usar código. Mira, precisamente, yo sé que la cosa venía por ahí. Mira esta pantalla. Así como tú ves ahí que el Costi puede interactuar con Costi 360, con archivos formato IFC, DWG, Civil 3D, Navisworks o con cualquier otro programa que esté el modelo dentro de Costi 360. Con el caso de Archicad, de Archicad se puede pasar a IFC y de IFC entonces necesariamente tengo que subirlo a Revit y de Revit entonces ya aplicarle el Costi y luego pasar a Presto. ¿Por qué? No porque Presto no quiera desarrollar un plugin para Archicad, sino porque Revit y Costit 360 y Revit 360, BIM 360, me permiten hacer un API y Archicad no me lo permite. Por lo tanto, me tengo que valer del IFC para poder sacar la información del modelo que esté hecho en Archicad o en cualquier otro programa que mande a IFC. Quisiéramos nosotros que pudiéramos entrar e interactuar, pero hasta ahora no nos los permiten. El día que lo permitan, pues con mucho gusto, pues haremos lo mismo o quizás cosas mejores con ellos. Gracias, Héctor. Eduardo nos pregunta qué tipo de parámetros recomiendas para calcular mediciones en Revit que sean más compatibles para Presto. Parámetros compartidos, parámetros de proyecto, globales. Mira, déjame buscar aquí.
¿Cuál es la forma más limpia de trabajar? Lo ideal. Sé que mucha gente dice, ah, pero es que eso es una varita mágica y en la vida real no es así. Bueno, la varita mágica se da por el trabajo previo que hacemos. ¿Cuál es el primer trabajo previo que debemos de hacer y de hacerlo bien? Hacer un buen cuadro de precios en Presto, ya sea con mis códigos o con un código estandarizado de Master Format, Uniformat, Uniclass, Omniclass, Google Class, el que ustedes quieran. ¿Qué pasa? Yo, en la medida que haga ese cuadro de precios y lo defina bien y haga todos mis APU y todas mis cosas, me va a facilitar a mí subir esa codificación a Revit. Revit permite, o sea, en Presto yo le digo exportar esta codificación en formato Revit y luego en Revit le digo importar esa codificación. ¿Para qué? Para que en código de montaje yo tenga ya esa codificación y cuando yo esté modelando mis elementos en Revit, yo pueda usar idealmente los códigos de mi base de datos, ya sea, vuelvo y repito, estandarizada o mis propios códigos. ¿Para qué? Para que cuando yo pase del modelo Revit a Presto, como está ahí, de la geometría de Revit al presupuesto que está abajo, me salgan con los códigos que a su vez yo con otro clic voy a poder retroalimentar los precios y los APU del cuadro de precios. ¿Me entienden? O sea, en ese caso ya literalmente a ley de 2 clics, sea un proyecto chiquito, mediano o grande, yo tendría mi presupuesto resuelto y linkeado con el modelo. Vuelvo y repito, esa varita mágica solo se da cuando yo trabajo por adelantado en mi buena base de datos. Esa base de datos, esa codificación, la migro a Revit, la uso para codificar mis elementos, mis tipos, en mi geometría que hago en mis volúmenes de Revit y luego la migro a Presto y actualizo esos códigos con mi base de datos. Esa es la mejor ruta que yo sugiero. No significa que es la única. También yo pudiera en Revit asociar cada código con el código de montaje de mi base de datos, pero es un proceso un poquito más largo y más tedioso. O lo pudiera hacer haciendo tablas en Revit, donde tenga la columna de código de montaje disponible para entonces escribir los códigos de montaje de mi base de datos para que cuando yo exporte esos modelos a Presto, venga ya con esa codificación de mi código de montaje. Eso es lo que yo recomiendo. Pero vuelvo y repito, no es una varita mágica, es mucho trabajo al principio para luego entonces poder trabajar mucho menos y poder ser ágil en la respuesta que normalmente suelen hacernos las empresas hoy día y que no están dispuestas a esperar, así como los millennials no están dispuestos a esperar, las empresas dominicanas y las empresas latinoamericanas y las empresas a nivel mundial se han convertido en empresas millennials, no están dispuestos a esperar y no están dispuestos a esperar informaciones parciales, quieren informaciones totales y veraces y que sean de calidad. Por lo tanto, en la medida en que nos automatizamos, en la medida en que nos preparamos para el futuro, en esa misma medida vamos a ser más eficientes y más eficaces y vamos a poder abrirnos campos. Otra cosa que normalmente me dicen, ah, pero ingeniero, es que yo estoy empezando, yo no puedo comprar el software, yo no puedo comprar aquello, yo no puedo esto, yo no puedo aquello. El que no se planifica, al otro día llegó donde iba. Poco a poco podemos ir paso a paso comiéndonos el elefante de a pellizquitos. Si queremos comernos el elefante de un solo golpe, no lo vamos a hacer nunca. Pero si vamos poco a poco capacitándonos, poco a poco logrando esa ruta hacia donde realmente queremos llegar, algún día vamos a llegar. Y créanme que vamos a llegar más rápido de lo que ustedes creen. Porque normalmente suele suceder que el que trabaja bien
siempre consigue gente que lo apoya y que le da más proyectos. En la medida en que seamos más eficientes y más veraces y que nuestros clientes vean que lo que nosotros entregamos tienen pocas desviaciones de lo que realmente ellos se van encontrando en obra, pues en esa misma medida vamos fidelizando esos clientes con nosotros. Y en esa misma medida vamos a ir creciendo. Si no podemos empezar comprando, vamos a empezar alquilando. Y poco a poco ir logrando nuestro deseo. Listo, Héctor, gracias. Vamos con las últimas 3 preguntas. Dice, el módulo personalizar informes me permite hacer minería de datos. ¿Puedo hacer cualquier operación? ¿Me podrías ampliar un poco el funcionamiento de este módulo? Sí, literalmente como tú mismo lo dices, cualquier cosa que quieras hacer, lo puedes hacer en informes. De hecho, las últimas versiones de Presto cada día más van poniendo las cosas mucho más fáciles y hoy día ya tú puedes en pantalla poner las columnas que quieras tener en el informe y luego que la tienes ya parametrizado y organizado como la quieres tener en tu informe, simplemente le dices, hazme un informe de esa pantalla y te lo hace. En el caso de que quieras hacer un informe, normalmente sucede que como Presto ya tiene más de 100 informes prehechos por los 40 años que tiene ya trabajando en 40 países diferentes con 40.000 usuarios o más, sucede que hemos visto ya muchas cosas y normalmente en los 15 años que tengo trabajando en Presto, lo que normalmente sucede es que nada más que terminamos personalizando informes ya prehechos. Por lo tanto, ¿qué es? Que normalmente que le ponemos el logo, le ponemos las firmas correctas que llevan, le cambiamos o le agregamos o quitamos alguna que otra columna y ya, normalmente es lo que sucede. Porque normalmente Presto tiene ya prehecho más del 90 o 95% de los informes que normalmente se usan en toda planificación, control y gestión de todo proyecto. Perfecto. ¿Se puede enlazar Presto con algún programa contable? Sí, eso es lo que decía, que simplemente basta que el programa permita hacer APIs o permita enlazar a través de SQL. Por ejemplo, sé que muchos de ustedes han oído mencionar SAP, que es una ERP muy famosa alemana. Desde SAP, que es para mí una de las herramientas financieras, fiscal, contable más robustas que hay a nivel mundial, como un simple QuickBook, que es una herramienta muy sencilla, yo puedo integrar Presto con la parte financiera, fiscal y contable. ¿Por qué? Porque Presto sabe que cada país tiene una manera diferente de gestionarla y Presto prefirió entregar la información a través de tablas o a través de un API. ¿Para qué? Para que cada país pueda personalizar pues su forma de gestionar su parte financiera, fiscal y contable y que no tenga que retrabajar y volver a entrar toda esa información de nuevo al programa contable, si ya la tiene en Presto y ya la gestionó en Presto. Perfecto, y vamos con la última pregunta que nos hacen. Dicen, BIM 360 es la plataforma. ¿Cómo hace ese uso? ¿Cómo es esa integración o funcionalidad? Creo que se refiere como a la integración de BIM 360 con Presto. ¿Cómo funciona? Bueno, es sencillo. Simplemente, así como yo tengo un plugin que se le pone a Revit, así mismo tengo un plugin que se le pone a BIM 360, que se llama Costi 360. Y simplemente estoy ya dentro de BIM 360, con un icono dentro de BIM 360. Y le doy al clic de BIM 360 y puedo sacar toda la información que quiera. Y me queda, como decíamos ahorita, la información me queda entrelazada. No. Exacto. Así mismo como ustedes la ven ahí, que él interactúa, el Revit, con Presto, así mismo lo hace con BIM 360. Te muestra del lado derecho el BIM 360 y del lado izquierdo
el Presto. Tenía otra pantalla, otras gráficas ahí, pero parece que abrí la versión del PowerPoint que no era, pero nada. En la próxima clase, que vamos a hablar un poquito más de Revit y de BIM 360, lo vamos a ver, seguro que sí. Con muchísimo más detalle. Perfecto, Héctor. Te agradecemos mucho por acompañarnos en esta clase. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este live de IAC. Recuerden que en las próximas 2 semanas vamos a seguir con este tema. Hay mucha tela para cortar realmente con este tema de presupuestos, de mediciones, de control, todas las cosas que podemos hacer. Y la idea es mostrarles a dónde podemos llegar pues, con un proceso BIM dentro de nuestra empresa, de nuestra metodología de trabajo. Entonces, gracias a todos, les deseo una feliz tarde y nos vemos la próxima semana en el próximo live. Feliz tarde. Gracias.